Hoy seguimos con nuestra historia y gracias por su paciencia. ¿A dónde nos quedamos? Ya sé. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ponte en camino, voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Pongan atención a esta respuesta de Samuel. ¿Cómo voy a ir? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Analizando esta respuesta de Samuel, me doy cuenta que Saúl ya no es el tímido muchacho que se escondió cuando lo iban a hacer rey. Ahora se ha convertido en un maleante, tanto que Samuel le tiene miedo. Jehová le dice a Samuel: lleva una ternera y dile que vas a ofrecerle a Jehová un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Samuel hizo como Dios le mandó. Partió hacia la ciudad de Belén y cuando llegó, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Claro que sí. He venido a ofrecerle a Jehová un sacrificio, contestó Samuel. Dijo además: purifíquense y vengan conmigo para tomar parte de él. Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron los hijos de Isaí, Samuel miró a Eliab y pensó: sin duda, este es el ungido de Jehová. Pero Jehová le dijo: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, ya que yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: Jehová no ha escogido a ninguno de ellos. Entonces Samuel le preguntó a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Queda aún el menor que está apacentando las ovejas, contestó Isaí. Yo leo este versículo y yo me pregunto: ¿por qué este padre no llamó a todos sus hijos a esta reunión? A mí me da la ligera impresión que el hijo menor era tenido en poco, pero ustedes interpreten. Pero Samuel dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Pobrecito el hermano menor. Todo el mundo en la familia listo para comer, pero él no estaba invitado. Pero Dios, que es Dios, y muchas veces te pone al frente cuando todos te menosprecian. Entonces Isaí mandó a buscarlo. Yo me lo imagino allá en el monte solo con las ovejas, quizás tocando el arpa, cantando salmos a Dios. Pero déjenme corregir algo: solo no estaba, Dios estaba con él. Finalmente lo traen y le hacen pasar adentro, y aquí la Reina Valera 1960 dice que él era rubio y la Biblia Nueva Versión Internacional dice que él era trigueño.
Y la Biblia, King James, dice que él era trigueño, como rojizo, pelirrojo, qué sé yo. Yo me inclino a que él era algo trigueño, pero ustedes interpreten. La cosa es que él era de ojos hermosos y de buen parecer. En pocas palabras, era un joven guapo, bonito, lindo, buen mozo, como usted lo quiera llamar. Entonces Jehová le dijo a Samuel: levántate y úngemelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Cómo? Sí, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Samuel entonces regresó a Ramá. David ha sido ungido para ser el próximo rey de Israel, pero aún no se sienta en el trono. Recuerde que quien está en el trono es Saúl. Ahora vamos a ir paso a paso hasta llegar al punto donde David se sienta en el trono como el nuevo rey, escogido por Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora vamos a ver un poco el perfil de David. Al principio Jehová estaba con Saúl, pero después se apartó de él y un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Y los criados le dijeron: he aquí que un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Busquemos a alguien que sepa tocar el arpa para cuando él toque tú sientas alivio. Entonces uno de los criados respondió diciendo: yo conozco a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa. Además es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¡Wow! Todo esto en un solo hombre. Y Saúl le mandó un mensaje a Isaí diciéndole: envíame a tu hijo, al que cuida las ovejas. Isaí inmediatamente tomó un asno, un odre de vino y un cabrito y se lo mandó a Saúl por medio de David. David llegó donde Saúl y Saúl llegó a apreciar mucho a David. Y cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl, David tocaba el arpa y el espíritu malo se apartaba de Saúl y éste se sentía mucho mejor. Saúl quería mucho a David. Pero ¿qué pasó? ¿Qué lo llevó a odiar tanto a David que hasta lo quería matar? Les contaré esta historia de David, que sin duda todo el mundo la conoce. Empecemos. Un día los filisteos se reunieron para pelear con Israel. Entonces el pueblo de Israel se reunió también para defenderse. Los dos ejércitos, el de los filisteos y el de Israel, se pusieron en fila para la batalla. Pero de pronto, un famoso guerrero sale de la fila de los filisteos. Este medía 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos. Traía polainas que le protegían las piernas y una jabalina entre sus hombros. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Este famoso guerrero se llamaba Goliat. Pues este gigante caminó hacia el ejército de Israel y los desafió, gritándoles: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes.
pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron miedo, mucho miedo. Para mí, el que podía más o menos serle frente a este hombre es Saúl, pues se acuerdan que él es el más alto de todo Israel. Yo sé que no era como Goliat, porque este era un gigante, pero si Saúl, que es el más alto de Israel, tiene miedo, imaginémonos a los otros que a la par de Saúl eran bajitos. ¿Cómo serían a la par de Goliat? Esto está cardíaco para el ejército de Israel. Isaí tenía 8 hijos, y los 3 primeros, los mayores, estaban en el ejército de Israel. El primero era Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. ¿Se acuerdan de ellos cuando Samuel pensó que uno de ellos era el que Dios había escogido para que fuera rey de Israel? Pues Isaí era un hombre viejo, y David iba a cuidar las ovejas de su padre y luego regresaba donde Saúl y así se la pasaba. Goliat el filisteo salía todas las mañanas y todas las tardes a desafiar el ejército de Israel. Así lo hizo por 40 días. Pues un día Isaí le dice a David que le lleve comida a sus hermanos y que vaya a ver cómo están. Y también le manda comida al jefe del batallón de sus hermanos. Y le dice: averigua cómo están tus hermanos y tráeme pruebas de que ellos están bien. David sigue las instrucciones de su papá, pero antes de irse buscó a un pastor para que se quedara cuidando las ovejas de su padre. David agarró las provisiones y se dirigió al campamento, y cuando estaba llegando oyó un grito de guerra, y todo el ejército de Israel se estaba poniendo en fila. David dejó su carga al cuidado del que estaba a cargo de las provisiones, y corrió a las filas a ver a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo, salió entre las filas para repetir su desafío. ¡Ay, Goliat! Grave error. Dice la Biblia que aquel paladín salió como los otros días a desafiar al ejército de Israel, pero esta vez lo oyó David. Cada vez que salía Goliat a desafiar al ejército, los soldados salían corriendo, despavoridos, y se decían unos a otros: ¿ves a ese gigante? El que lo mate, Saúl le dará riquezas y a su hija como esposa, y la familia quedará exenta de impuestos. ¡Qué bueno! David, que medio había escuchado esa conversación, se acercó y preguntó: ¿qué se le dará al que mate a ese gigante y salve así el honor de Israel? Porque ¿quién se cree este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl,
y éste mandó a llamarlo. Entonces David dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, respondió Saúl. Tú eres más que un muchacho. Tú no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de la garra del león y del oso, también me librará de las manos de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, detrás de su escudero. Echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con unos palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Nuestro Davidcito contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo Jehová te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres de los ejércitos, del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que Jehová salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es de Jehová, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda en mano se lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, la desenvainó, lo remató con ella y cortó su cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo.
Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Cron. Todo el camino desde Saharaim hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquear el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. ¿Cómo ven ustedes al futuro rey de Israel? Impresionante, ¿verdad? Pero como siempre digo, ustedes interpreten.